Aún no se conoce cuándo se restablecerán los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito. Su nuevo director asumió funciones hoy. Anunció que pidió la renuncia de funcionarios, pero no aceptó preguntas de la prensa. En colaboración con el colectivo Ecuador Chequea, Televistazo explora la situación de los ecuatorianos en medio de las implacables redadas de ICE. Las cifras oficiales se reflejan que en varios territorios los arrestos de ecuatorianos son desproporcionados. Ecuador aún no se pronuncia públicamente sobre la posible mediación de Donald Trump en la guerra arancelaria con Colombia, anunciada por Gustavo Petro desde Washington, quien hoy se reunió con congresistas de ese país. El lento avance de las negociaciones para reducir los aranceles de entrada a Estados Unidos preocupa al sector camaronero. Países competidores como India ya lograron la reducción. La Cancillería reguló la forma en la que los embajadores deben manejar su comunicación. Esto después de que 2 representantes fueran criticadas por sus publicaciones en redes sociales. La Agencia de Control de Hidrocarburos suspendió el catastro industrial al municipio de Guayaquil. La medida impide al Cabildo comprar combustible para sus maquinarias, lo que repercute en la obra municipal. Según medios colombianos, en Venezuela fue capturado Alex Saab, a quien se acusa de ser el testaferro de Nicolás Maduro e hizo negocios con Ecuador por medio del sistema Sucre. Saab era ministro de Industrias hasta que la semana pasada Delcy Rodríguez ordenó su destitución. Álvaro Guillén será la raqueta número 1 de Ecuador para la serie ante Australia. Los 2 equipos se preparan para encarar la Copa Davis en Quito. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar con información actualizada de este miércoles 4 de febrero en Ecuador y el resto del mundo. Comenzamos ahora con la intervención del gobierno en la Agencia Nacional de Tránsito y el futuro de varios funcionarios tras el operativo de la semana pasada con el que se detectó corrupción en esa institución. ANT. ¿Existe un plan? Luis Darío Villacrés asume la dirección de la Agencia Nacional de Tránsito, institución cerrada de manera temporal por denuncias de corrupción. Entre sus primeras decisiones, él pidió la renuncia de los funcionarios del nivel jerárquico superior. Paul Romero con el informe. Este miércoles, 5 días después de los allanamientos a las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito y el cierre de operaciones por denuncias de corrupción, asumió funciones el nuevo director ejecutivo de la institución, Luis Darío Villacrés. Dio sus primeras declaraciones en la sede principal de la ANT en el norte de Quito, pero no aceptó preguntas de la prensa. Habló menos de 3 minutos e inició su intervención con un anuncio. Hemos pedido la renuncia a todo el nivel jerárquico superior. Vamos a evaluar todos los perfiles uno por uno y vamos a seleccionar obviamente los más idóneos. Dijo que las primeras resoluciones las tomará para la suspensión temporal de cobros por multas de licencias y matrículas, la revisión del sistema tecnológico para evitar vulneraciones y el análisis de los servicios para su restablecimiento, pero no precisó fechas. Vamos a revisar servicio por servicio, proceso por proceso, identificando todas las vulnerabilidades que tiene cada servicio para ir levantándolos progresivamente en el corto plazo. El día del allanamiento a las oficinas de la ANT, el ministro del Interior, John Reinberg, dijo que estará cerrada por 30 días. Este miércoles el movimiento de personas fue parcial, entre policías, de seguridad y limpieza. Los documentos son visibles desde los pasillos en cartones arrumados en las oficinas. La ANT es investigada por la presunta existencia de una red de delincuencia organizada y corrupción para el cobro de coimas, entrega fraudulenta de licencias de conducir, emisión de placas, venta ilegal para asignación de frecuencias de transporte. El perjuicio económico al Estado superaría los $3 millones. En la intervención en la Agencia Nacional de Tránsito dejó al descubierto economías criminales internas y un sistema tecnológico frágil cuya modernización, según el gobierno, solo será posible después de una depuración total, informa Carla Delgado. La intervención en la Agencia Nacional de Tránsito destapó lo que ya era un secreto a voces: la operación de economías criminales dentro del ente rector del sistema de tránsito del país. Pero no solo eso.
La acción policial también dejó en evidencia la alta permeabilidad de su sistema tecnológico. El ministro del Interior, John Reinberg, aseguró a Televistazo que el recambio será el siguiente paso. El sistema tiene que mejorar, el sistema tiene que modernizarse y obviamente para que nos permita rastrear ¿Muy frágil? Probablemente sí. No obstante, el ministro enfatizó que la intervención y depuración de los funcionarios era una condición indispensable para que cualquier cambio tecnológico funcione. La misma gente que trabaja en la Agencia Nacional de Tránsito o quizás en las agencias municipales son los que están participando en hacer el cambio de propietario de los vehículos de forma que no debe ser realizada. El tema de las licencias, el tema de las frecuencias, son el mismo personal. Aunque reconoce la importancia de la acción gubernamental, Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, cuestiona que las autoridades hayan tardado en intervenir una institución donde las irregularidades eran ampliamente conocidas. Para Abad, el sistema Axis de la Agencia Nacional de Tránsito es frágil y altamente vulnerable. En el año 2018, el propio director de la ANT de ese entonces, Pablo Calle, determinó que el sistema de la ANT tenía un 92% de probabilidades de ser hackeado. Plantea que se debe implementar un software certificado con altos estándares de seguridad informática que eviten hackeos y accesos no autorizados. ¿Qué es lo que se debería hacer? Inmediatamente llamar a un proceso en donde se presenten nuevas alternativas para administrar los sistemas de la ANT. La modernización tecnológica de la ANT es considerada urgente y clave para cerrar los espacios que hoy permiten irregularidades dentro del sistema. Aranceles. Dos frentes abiertos. La tensión comercial entre Ecuador y Colombia suma un nuevo actor, Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro confirmó que pidió a Donald Trump mediar con Daniel Noboa para destrabar el conflicto. Joel Vanegas informa que hasta el momento no hay una respuesta oficial por parte de Ecuador. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que solicitó la intervención de Donald Trump para mediar en el conflicto comercial con Ecuador y promover una triple alianza contra el narcotráfico. Entonces le pedí al presidente Trump que me ayudara en ese aspecto, que ya que habíamos sido amigos, o Noboa volviéramos a ser amigos. O sea que... Y él dijo, bueno, voy a llamarlo. Dejó ahí un poco sus... Bueno, pero... Voy a llamarlo para tratar de que se restituya. Podemos decir... Triple alianza contra el presidente Trump va a ser mediador en el arreglo entre Colombia y Ecuador, más o menos. Así es. Pese a los reiterados intentos desde Colombia para abrir el diálogo con la presidencia de Ecuador, el gobierno no ha emitido una respuesta oficial. El único acercamiento fue un breve diálogo en Panamá entre las cancilleres de ambos países. La ministra Gabriela Sommerfeld dijo que aceptó una futura reunión con su homóloga, pero sin precisiones. Sommerfeld se encuentra en Washington atendiendo asuntos relacionados con seguridad, migración y comercio. No acompañó al presidente Noboa a su agenda oficial en Medio Oriente. Los sectores comerciales de Colombia mantienen la expectativa de una eventual llamada de Donald Trump al presidente Daniel Noboa para destrabar el conflicto. Pues esperemos a que definitivamente se pueda dar esa llamada por parte del gobierno de Estados Unidos, que sin lugar a duda puede ayudar en el proceso de mejorar la relación entre Colombia y Ecuador. Por ahora, la tensión comercial se siente en la frontera. Este martes, transportistas de Colombia y Ecuador protestaron juntos contra la imposición de aranceles del 30% a los productos de ambos países. Hay preocupación en el sector camaronero ecuatoriano. La reconfiguración de la relación comercial entre Estados Unidos e India podría afectar la participación del principal producto ecuatoriano de exportación en el mercado norteamericano. Lenín Gartieda explica que India consiguió reducir su carga arancelaria del 50 al 18%. El acuerdo entre Estados Unidos y la India, que reduce a un 18% el arancel que pagan los productos asiáticos para entrar al mercado norteamericano, genera inquietud en el sector camaronero nacional. Nos quita cualquier tipo de ventaja temporal que pudiéramos haber tenido en ese mercado. Es un mercado de altísimo valor agregado
en el cual Ecuador no es tan competitivo como en otros destinos donde definitivamente manejamos un liderazgo. En los hechos, el camarón de la India pagará 18% para ingresar a Estados Unidos. Ecuador paga el 15% y sin embargo la India tendrá ventaja, porque producir en ese país es más barato. Tienen monedas propias y que con devaluarlas pues logran competitividad inmediata. No tienen los costos laborales que nosotros tenemos, no tienen los costos de inseguridad que nosotros tenemos. Estados Unidos es un mercado importante para el camarón ecuatoriano. De hecho, Ecuador es el segundo proveedor de ese producto, después de la India. En 2025 se exportaron 1.750 millones de dólares en camarón a ese mercado y eso representó el 30% del total de las exportaciones no petroleras hacia el país del norte. El camarón que le vende Ecuador a Estados Unidos es un camarón procesado. Por ello, si se pierde espacio, se prevé un efecto importante también por el lado del empleo. El sector camaronero, sin embargo, tiene expectativas de que los diálogos y las negociaciones de las autoridades para lograr un acuerdo comercial con ese país tengan pronto resultados y se manejan algunos escenarios. La primera, ojalá que el camarón quede excluido de la sobretasa, como sucedía en marzo del año pasado, que no pagábamos una sobretasa del 15%. O segundo, ojalá que el Ecuador por lo menos regrese a condiciones anteriores, 10%, ojalá un 5%, pero no quedarse con el 15% de sobretasa. Pero mientras no haya novedades en ese frente, lo cierto es que el camarón ecuatoriano podría sufrir un golpe con consecuencias importantes, tanto para el ingreso de divisas como en la generación intensiva de fuentes de trabajo que tiene esta actividad. El ejército incrementó tropas y movilizó vehículos blindados de combate a la provincia de Los Ríos. El bloque de seguridad va a intensificar operaciones contra las organizaciones criminales en zonas de difícil acceso. Más detalles de estas intervenciones con Paul Romero. Este miércoles, un inusual movimiento de vehículos blindados de combate del ejército causó sorpresa a los habitantes de la provincia de Los Ríos. Los vehículos de oruga fueron transportados en plataformas desde la Brigada Blindada Galápagos de Riobamba a los destacamentos militares de esa provincia. Según la Fuerza Terrestre, se incorporaron a las operaciones militares de seguridad interna para proteger a los uniformados desplegados en zonas de difícil acceso en donde operan grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico. Los tanques blindados no serán empleados para ataque, sino para el transporte seguro de tropas en lugares complejos, precisó una fuente militar. Cada vehículo tiene capacidad para 12 personas. Esta semana las Fuerzas Armadas también movilizaron aproximadamente 1.000 soldados adicionales a la provincia de Los Ríos para operaciones como la realizada la madrugada de este martes en la parroquia Patricia Pilar, Cantón Buena Fe. Los uniformados ingresaron a un plan habitacional que, según información de inteligencia, funcionaba como centro de operaciones de grupos criminales que desplazaron a los propietarios de las viviendas. En la operación se decomisó droga, municiones y se capturó 4 personas, entre ellas un cabecilla del grupo criminal Ochoneros, según información militar. Estaban controlando el sector de Patricia Pilar hacia las arterias principales de acceso a la provincia de Los Ríos y también a las provincias vecinas, fundamentalmente Manabí. Con el incremento de personal, el bloque de seguridad intensificará los controles y patrullajes en el anillo vial de Quevedo las 24 horas, vía que conecta a esa ciudad con Buena Fe, 2 de los cantones con mayor número de secuestros en la provincia de Los Ríos. 2 de los 4 testigos convocados acudieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para el juicio político al presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Solanda Goyes y Ramiro García centraron sus testimonios en el presunto conflicto de intereses del funcionario en el caso del serbio Yezdimir Serdán. Patricio Díaz tiene un informe. Yo ya lo dije. Permítame intervenir, presidente. Sobre eso, porque ya está claro. Así inició el segundo día de sustentación de pruebas en el juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, en la Comisión de Fiscalización. Este miércoles debían acudir 4 testigos propuestos por los interpelantes del correísmo. Pero no llegaron el juez Carlos Serrano, que denunció presiones, y el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. Los acusadores anunciaron que insistirán para que se presenten dentro de los plazos. Sí llegó Solanda Goyes, ex vocal de la Judicatura. Expuso presuntas irregularidades en la administración de Mario Godoy y se enfocó en las supuestas presiones en el caso por lavado de activos contra Yezdimir Serdán, de quien fue abogada la esposa de Godoy.
Hizo énfasis en la coincidencia de que al juez Serrano le quitaron la seguridad y renunció, y el mismo día suspendieron al otro juez que dictó sentencia en contra del serbio, Cristian Fierro. ¿Cuál fue el resultado? Desestructurar el Tribunal Penal Anticorrupción que conocía la causa de Yasmín Cerdán. El abogado de Godoy cuestionó a Goyes porque para ese momento ella ya no era parte de la judicatura. Ella dijo que investigó el tema como ciudadana. Y eso les tiene que dar a ustedes la muestra de que este testimonio no es confiable en absoluto, primero porque no presenció. El segundo testigo insistió en el tema. El abogado Ramiro García cuestionó que no se actúe con la misma celeridad para sancionar a otros jueces, como se lo hizo con Cristian Fierro. Recordó que él fue juez del caso AAA, donde defiende al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y por eso todo septiembre no dijeron nada, octubre no dijeron nada, noviembre no dijeron nada. No había pasado nada, ahí estaba todo bien. Felices con que se haya dictado para el 21 de enero. Pero claro, cuando les vaya en contra del cliente, ahí sí le cayeron con todo. El presidente de la Judicatura negó que haya ejercido presiones. Yo no he hecho eso ni en el caso del señor Cerdán ni en ningún otro tipo de caso. La Administración de Justicia tiene un principio, que es el principio de independencia judicial. Este tipo de cosas, ¿cómo se puede obtener un testimonio imparcial, objetivo, si claramente vienen con una consigna de legitimar al Consejo de la Judicatura? La defensa de Godoy no pudo interpelar al abogado García. El testimonio se suspendió debido a que inició una sesión del Pleno y no pueden ir a la par. Se retomaría este jueves. El gobierno central y el municipio de Guayaquil protagonizan otra de las tantas pugnas políticas. Esta vez porque la Agencia de Control de Hidrocarburos suspendió el catastro industrial al municipio de Aquiles Álvarez por el mal manejo de almacenamiento de diésel y gasolina para los vehículos que trabajan en obras municipales. Diego Cuenca en el siguiente informe describe esta nueva polémica. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ARCHE determinó que el municipio de Guayaquil tiene graves fallas en el manejo y el almacenamiento de combustibles. Por eso, desde el 29 de enero, suspendió el catastro industrial que le permite al Cabildo comprar gasolina o diésel para las maquinarias que trabajan en las obras municipales. La ARCH tomó esa medida luego de que inspeccionó la unidad de servicio técnico municipal, donde las volquetas, tractores, excavadoras y otros vehículos pesados se abastecen de combustible. El motivo fue que no había señalética para los productos peligrosos. Las conexiones eléctricas eran artesanales y había contaminación. Tiene un tanque de almacenamiento para diésel y un tanque de almacenamiento para gasolina súper. Y utilizan la misma bomba para el despacho. Es decir, existe una contaminación cruzada de combustible. Ese establecimiento municipal, que está junto a la Policía Judicial en el norte de Guayaquil, cada mes almacena 200.000 galones de diésel y 20.000 galones de gasolina súper. Y en esas condiciones, había alto riesgo de que ocurra un incendio, asegura la autoridad. Y eso podía explotar y generar un perjuicio en daños materiales de un radio aproximado de 300 metros a la redonda. Entonces es un riesgo bastante alto. El municipio de Guayaquil aseguró a Televistazo que esta suspensión paralizó 8 obras relacionadas con el asfalto de calles en el suburbio y en el noroeste de la ciudad, pues las maquinarias no pueden operar. Y en un comunicado señaló que son recomendaciones mínimas por problemáticas que existen desde el año 2019. Durante más de 5 años no se ejecutaron acciones, sanciones ni alertas por parte de la autoridad competente. Resulta legítimo preguntarse por qué no se actuó antes, por qué se decide hacerlo ahora y por qué exactamente en la víspera de un proceso judicial sensible. El Cabildo insiste que esa medida es un mecanismo de persecución política del gobierno central, pues la ARCH es la parte acusatoria en el proceso judicial contra el alcalde Aquiles Álvarez y otras 21 personas procesadas por tráfico de combustible y que están a la espera de la fecha para la audiencia de juicio, que fue suspendida el 31 de enero. Y el tribunal del caso AAA encontró graves irregularidades en los certificados médicos emitidos por un centro de salud de Milagro a favor de 2 abogados, lo que provocó el diferimiento del juicio. Ahora los jueces presumen que se cometió un delito y han enviado el expediente a la Fiscalía para que abra una investigación penal.
el tribunal del caso AAA detectó irregularidades en los certificados médicos presentados por 2 abogados, lo que provocó que se posponga la audiencia de juicio el pasado 24 de diciembre. Se trata de José Navarrete, defensor de las procesadas Lady Cedeño y Yesenia Vélez, quien presentó este certificado de un centro de salud de Milagro que le diagnosticó neumonía bacteriana y le dio 19 días de reposo. El mismo día, el mismo centro de salud de Milagro emitió otro certificado a Eric Mayorga, abogado del representante legal de la empresa Fuelcorp, por afecciones inflamatorias de los maxilares. Le dio 2 semanas de reposo. Los jueces pidieron un informe técnico al Ministerio de Salud y descubrieron que el abogado Navarrete no registra atención en ningún centro de salud de Milagro. La del abogado Mayorga aparece, pero con omisiones en su historia clínica. El día que supuestamente acudió, no le tomaron signos vitales. No existe la documentación del odontograma que debían hacerle, según el diagnóstico que aparece en el certificado, y le dieron antibióticos pese a que no tuvo infección. Con base en toda la documentación enviada por el Ministerio de Salud, el tribunal determinó la existencia de graves inconsistencias en los certificados médicos, que contienen diagnósticos que no guardan correspondencia técnica con el nivel de atención ni con la competencia de los profesionales emisores. Los jueces presumen que los involucrados cometieron delitos y enviaron copias certificadas de toda la documentación a la Fiscalía para que abra una investigación penal y al Consejo de la Judicatura para que investigue a los abogados. Entre tanto, el caso AAA sigue en pausa luego de 3 diferimientos y aún no hay fecha para el juicio por comercialización irregular de combustibles en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, otras 15 personas y 6 empresas. Continuamos con más información, amigos. Estamos en vivo también por nuestra app Ecuavisa Play. La crecida del río Chicales mantiene en alerta a los habitantes del cantón La Troncal, en la provincia de Cañar. Al menos 15 viviendas han quedado destruidas tras el aumento del caudal, lo que también amenaza con destruir un puente. María Belén Goncalves llegó a la zona afectada y recogió los testimonios de las personas perjudicadas. Estas imágenes pueden llegar a causar temor. Se trata de 3 moradores del recinto 1 de Mayo, tratando de pasar el río Chicales, que ayer se desbordó una vez más. Ocurrió en el cantón La Troncal de la provincia de Cañar. Los habitantes de ese sector dicen que las autoridades se han olvidado de ellos, pues desde el año pasado perdieron el puente que conectaba a 5 comunidades de la zona y hoy solo quedan escombros de esa estructura. Por eso se ven obligados a cruzar en medio del caudal, con el riesgo de perder la vida, como sucedió ayer con estos 2 hombres, a los que la corriente casi se les lleva la moto en la que se movilizaban, y esta mujer, que con zapatos en mano, intenta llegar al otro lado. Esto ha provocado además que decenas de niños no puedan asistir a clases. Pierden las clases. Claro, de arriba vienen de Cotuay, de arriba de Clementina, vienen de arriba de Surales, todas vienen. Y esto no es todo. Hay cerca de 15 familias que perdieron sus casas, como le ocurrió a don Gilberto Quín del fin de semana, por las fuertes lluvias que afectaron la zona. Tenía naranjas, cacao, frutas así. Tenía una pecera grande ahí. También se llevó una chancherita, se llevó. ¿Todo se perdió? Todo se llevó. Don Olger Vilela es otro de los afectados. Él perdió su casa donde habitaba junto a 6 miembros de su familia. Y aquí mi compañero. Y allá la otra que se me llevó a la mía del río de allá. Y el puente está totalmente destruido. El año pasado, según los afectados, la prefectura del Guayas los ayudó con la colocación de un muro de contención. Sin embargo, el desbordamiento fue inevitable y el cauce pasó de medir 50 metros de ancho a casi 200 metros. La emergencia también se extiende al recinto Santa Ana, donde el puente sobre el Río Blanco se encuentra en condiciones críticas. Los moradores hacen un llamado urgente a la prefectura del Cañar para que intervenga de manera inmediata, ya que la conectividad y la seguridad de los habitantes está en riesgo mientras las lluvias continúan. Una lluvia intensa dejó viviendas inundadas, calles anegadas y carreteras bloqueadas en varios sectores de la provincia de Esmeraldas, con afectaciones concentradas en Río Verde y la capital provincial. Elena Velasco con las imágenes de lo ocurrido. Y ya que lloviendo un poquito. Durante 5 horas la lluvia cayó sin pausa y el estero terminó desbordándose en la parroquia palestina del cantón Río Verde, en la provincia de Esmeraldas.
el agua ingresó a al menos 50 viviendas y en varios puntos alcanzó hasta 30 centímetros de alto. El sector Punta Arena concentró las mayores afectaciones. En el centro de Río Verde, varias calles quedaron anegadas, lo que dificultó la circulación vehicular durante la mañana. La emergencia también se replicó en la ciudad de Esmeraldas. En el sector El Panecillo, 5 casas se derrumbaron por las fuertes lluvias, mientras que en el barrio 26 de junio, un callejón donde se asientan 20 casas se inundó. A lo que rebosa ya coge las casas de frente y se mete a todas las casas. Y atrás hay bastantes casas que están afectadas ahorita. En esta zona baja, el nivel del agua pasó al metro de alto. Vecinos improvisaron la evacuación de las familias utilizando un colchón inflable. En el malecón de Las Palmas, el agua ingresó a restaurantes y locales de comida rápida. Las precipitaciones también provocaron deslizamientos en al menos 3 barrios. Y en la vía E15 que conecta Esmeraldas con Río Verde, hubo 6 derrumbes, lo que generó largas filas de vehículos. Se tapone esta vía por los que hay laderas y siempre las torrenciales de agua y no tan bien hechas lo que es los drenajes. En la vía San Lorenzo-Lita quedó bloqueado el paso. Maquinaria del Ministerio de Infraestructura y Transporte realiza la limpieza. Ahora les contamos que el artista ecuatoriano Pablo Mora lleva su obra a Madrid con la exposición vitralista Sin vidrio desde un país sin vitrales. La muestra se mantiene en el Centro Cultural Ecuatoriano en Madrid hasta el próximo 10 de febrero. Diana León con las imágenes. Para el quiteño Pablo Mora, los colores alcanzan su máxima expresión e intensidad en los vitrales, cuando la luz impacta sobre las figuras creadas en ellos. Es un tipo de belleza mágica que quiere compartir con el mundo. Hasta este martes 10 de febrero, la comunidad ecuatoriana en Madrid disfruta en esa ciudad española de la exposición Vitralista sin vidrio desde un país sin vitrales, creada por Mora y en la que también incluye pinturas. También en esta exposición agrega otro de sus intereses, la música, pues cada obra está enlazada a una canción de su autoría, todas con temáticas humanistas. Terminé la canción y me puse a pensar cómo sería la portada del disco donde esté esta canción. Me puse a escuchar esas canciones y las canciones me empezaron a sugerir las imágenes. La muestra está compuesta por 8 cuadros al óleo sobre lienzo y 4 pequeños vitrales en los que se evidencia la fusión de las disciplinas. En 35 años de trayectoria, Pablo ha realizado más de 1.300 metros cuadrados de vitrales, integrados en espacios arquitectónicos emblemáticos del Ecuador, como catedrales, universidades y hospitales. La muestra, que fusiona el espacio, la luz, el color y el sonido, se presenta en el Centro Cultural Ecuatoriano en Madrid, con el apoyo de la Embajada del Ecuador en España y el Consulado General de Madrid. Seguimos informando. El gobierno ecuatoriano firmó hoy un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos para que el 96% de los productos nacionales ingresen a ese país con 0% de arancel. Como reporta Diego Cuenca, el anuncio se dio en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se lleva a cabo en esa nación, donde el presidente Noboa explora también convenios comerciales con países del Caribe. En el segundo día de la gira presidencial de Ecuador en Abu Dhabi, el ministro de Producción y Comercio Exterior, junto a la secretaria general de Comunicación, anunció que luego de 6 meses de negociaciones, este miércoles firmaron un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos. Todos los productos que tenemos en el Ecuador, ¿cuánto se benefician? Bueno, o sea, son casi todos. Sería casi como un 96% de todos nuestros productos, de los cuales el 74% pasan a tener de manera inmediata 0%. Por ejemplo, el caso de nuestros productos estrella, ¿no? Como banano, como flores, como cacao, ¿no es verdad? Como atún, 0%. Y eso va a ser una gran oportunidad en este gran mercado. Ese anuncio se da en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, donde el presidente Daniel Noboa este miércoles se reunió con Luis Abinader, presidente de República Dominicana. En el encuentro, Noboa exploró la posibilidad de negociar un acuerdo comercial y el primer mandatario de ese país del Caribe coincidió con esa propuesta para generar más empleo en ambas naciones y el interés de participar en proyectos estratégicos, aunque la Secretaría de Comunicación de Ecuador no ha precisado cuáles son las áreas. Noboa también sostuvo un diálogo con Alar Karis, presidente de Estonia, con miras a fortalecer la migración segura y regular de los ecuatorianos hacia Europa. Particularmente con ese país, busca que los ciudadanos vayan temporalmente con fines de trabajo
y que luego regresen a su origen. Además, el presidente de Ecuador participó en el foro sobre cuál es el próximo capítulo de América Latina. En ese espacio, los mandatarios analizaron las prioridades de ese continente, destacando la cooperación para el desarrollo de sus naciones. Con Cuba, con Irán, con todos los pueblos. Mundo. Medios colombianos informaron de la captura de Alex Saab, un empresario señalado como testaferro de Nicolás Maduro. La captura se habría producido tras una operación conjunta entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia venezolano y el FBI, según Noticias Caracol. Sin embargo, las autoridades venezolanas aún no han confirmado el hecho. Una inédita operación entre el Servicio de Inteligencia del régimen venezolano y autoridades estadounidenses capturó a uno de los principales aliados de Nicolás Maduro, Alex Saab. Fuentes de la Embajada colombiana en Caracas dijeron a Noticias Caracol que fue detenido a las 2:30 de la madrugada en su residencia. Alex Saab es un empresario barranquillero señalado desde hace años como testaferro de Maduro. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se asoció con varias entidades públicas venezolanas con proyectos destinados a la construcción de viviendas y la compra de alimentos subsidiados, estableciendo una red de contratos millonarios con empresas fantasma con las que desvió más de $350 millones. En 2020 fue arrestado en Cabo Verde, África, por solicitud de la justicia estadounidense y al año siguiente fue extraditado a ese país por cargos de lavado de dinero y fraude. Ahí está. Pero en 2023 fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Joe Biden y el régimen venezolano. Maduro lo recibió como un héroe en Caracas y lo nombró ministro de Industrias, cargo que desempeñó hasta la semana pasada, cuando la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, lo destituyó. Hasta el momento no hay confirmación oficial del gobierno venezolano ni de Estados Unidos sobre el procedimiento. Sin embargo, se conoció que esta captura tiene como objetivo su extradición nuevamente hacia Estados Unidos. Aplazan la audiencia de juicio contra el ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El juez federal de Nueva York, Alvin Hellerstein, autorizó una prórroga de 9 días para que las partes puedan completar los protocolos para presentación de pruebas como documentos y testimonios antes de entregarlos formalmente. La audiencia prevista inicialmente para el 17 de marzo será ahora el 26. Mientras tanto, en Caracas, el oficialismo organizó marchas para exigir la liberación de Maduro. Miles de partidarios, la mayoría funcionarios públicos, se trasladaron hasta las inmediaciones del Palacio de Miraflores. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, preside en Washington una cumbre ministerial sobre el futuro de los minerales y la gran reserva mundial que quiere desarrollar el mandatario Donald Trump. Rubio se reunió con 50 representantes diplomáticos. Al evento asistió la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. La cumbre global sobre minerales críticos propone un acuerdo multilateral entre socios de Estados Unidos, crear un bloque de comercio sobre materias primas y productos industriales a base de aluminio, litio, zinc y una inmensa gama mineral que tiene el planeta y que son de amplio uso, por ejemplo, en tecnología, desde microprocesadores hasta la industria aeronáutica y espacial. Apuntan a mantener precios justos y en lo político a contener la influencia de China sobre insumos que condicionan la seguridad y la economía. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que hay un creciente reconocimiento global de la necesidad de contar con cadenas de suministro de minerales que sean confiables. Y el vicepresidente J.D. Vance señaló que quieren eliminar el problema de quienes inundan sus mercados con productos de minerales críticos baratos que dañan la industria estadounidense. A la cumbre asistieron 55 representantes diplomáticos, entre ellos la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. De este encuentro, Estados Unidos espera que surjan pactos mineros que garanticen el acceso estadounidense a esos recursos. El Ejército de Colombia lanzó un bombardeo contra el Ejército de Liberación Nacional ELN por primera vez desde que Gustavo Petro es presidente. Fuentes militares confirmaron que la operación nocturna se dio en el departamento norte de Santander, en un campamento donde había entre 50 y 70 guerrilleros. Por ahora, confirman la muerte de 7 y la detención de 1.
La acción permitió incautar armamento de guerra y granadas adaptadas para drones que fueron destruidos por las tropas. El ataque se produjo horas después de la reunión de Petro con Donald Trump, donde hablaron sobre narcotráfico y grupos irregulares. Gustavo Petro habría iniciado, desde que comenzó su gobierno, una serie de diálogos de paz con el ELN, pero todos esos intentos fracasaron. La expareja presidencial de Estados Unidos, Bill y Hillary Clinton, deberán declarar ante un comité del Congreso sobre el escándalo del depredador sexual Jeffrey Epstein y sus vínculos con él. Bill Clinton aparece mencionado varias veces en los archivos de Epstein, incluso con fotografías, pero él asegura que nunca conoció sobre delitos sexuales. Mientras que Hillary Clinton, ex senadora, ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial, ha declarado ya que nunca conoció ni habló con Epstein. Hillary comparecerá ante el Comité de Supervisión el 26 de febrero. Bill Clinton irá un día después, el 27 de febrero. El hombre que intentó asesinar a Donald Trump ocultándose en un campo de golf en 2024 fue condenado a cadena perpetua. Ryan Root fue declarado culpable de 5 cargos por planear, acechar e instalar un nido de francotirador para atentar contra el entonces candidato republicano en un ataque que fue frustrado por el servicio secreto. Este jueves la jueza dictaminó que pasará el resto de su vida encerrado por intento de asesinato. Además, se le impusieron sentencias adicionales relacionadas con posesión de armas y ataques a agentes federales. España prohibirá el uso de redes sociales para menores de 16 años y aumentará los controles en las plataformas digitales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo que el objetivo es combatir el ciberacoso, exposición temprana a contenidos sexuales o violentos y la adicción a las pantallas que afectan a niños y adolescentes. Las medidas incluyen responsabilizar a los directivos de estas plataformas por las infracciones que se cometan. Sánchez dijo que la ley será aprobada por el Consejo de Ministros la próxima semana, convirtiendo a España en el segundo país en regular el acceso a las redes sociales después de Australia. El gobierno de México anuncia que enviará ayuda humanitaria a Cuba, que enfrenta una de sus mayores crisis económicas, agravada por la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que les vendan petróleo. Aunque el presidente Donald Trump ha asegurado que su administración está muy cerca de conseguir un acuerdo con Cuba. ¿Cuáles son las necesidades? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que le gustaría mediar en un diálogo entre Washington y La Habana para limar asperezas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles al comercio de países que vendan crudo a Cuba. Pero además Sheinbaum anunció que enviará ayuda humanitaria a la isla. Nuestro objetivo es enviarlo esta semana, vamos a ver si es posible. Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades, ¿no? Porque no es nada más lo que a México se le ocurra enviar, sino pues cuáles son las necesidades para poderlo enviar. El domingo Donald Trump dijo que están hablando con las altas esferas de Cuba, que iban a llegar a un acuerdo, porque Cuba tiene una crisis humanitaria, pero no dio más detalles. Sin embargo, el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, dijo que no existe negociación alguna. Lo que puedo decir es que llevamos un tiempo intercambiando mensajes. Y es lógico, tenemos relaciones diplomáticas y temas que tratar. Pero una negociación formal, no. La población cubana sufre graves carencias de combustible y productos básicos, agravada por constantes apagones debido a la precaria situación de su infraestructura energética. En medio de esta crisis energética, Cuba registró a la madrugada de este martes un récord de temperatura de 0 grados centígrados en la provincia de Matanzas, según informó el Instituto de Meteorología, estableciendo así un nuevo récord nacional de mínimas desde 1996, cuando tuvieron apenas 1 grado en esa zona. Un fenómeno poco común con la presencia de escarcha se observó en los campos de la región de cultivos en Indio Hatuey, ubicados a unas 2 horas al este de La Habana. Los cubanos enfrentaron el frío intenso en medio de apagones masivos en el 62% de la isla.
Ecuatorianos. Su realidad en Estados Unidos. Nueva York es el principal punto de detenciones de ecuatorianos en los Estados Unidos, una comunidad que según datos oficiales sufre arrestos 23 veces más que otros estados en comparación con su tamaño poblacional. Veamos. Nueva York alberga la mayor cantidad de migrantes ecuatorianos, por lo que se ha convertido en el epicentro de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. De hecho, en la Gran Manzana hay más migrantes ecuatorianos que venezolanos y colombianos, según un informe levantado por Ecuador Chequea con dato oficial del Instituto de Política Migratoria. Solo lo superan los mexicanos y dominicanos. La población estimada de ecuatorianos varía entre 300.000 y 350.000, frente a los 312.000 de Colombia y 120.000 de Venezuela. De otro lado, Ecuador ocupa el segundo lugar del porcentaje total de indocumentados. México tiene un 16,1% frente al 13,1% de Ecuador. Le siguen Guatemala con 8,5%, República Dominicana con el 8,3% y Venezuela con 7,1%. La comunidad ecuatoriana destaca por ser una población joven, la mayoría con algo más de 20 años y con una alta proporción de mujeres. Esta es una de las causas por la que las redadas en Nueva York se enfocan en los ecuatorianos. En comparación con su peso demográfico, la comunidad ecuatoriana está siendo detenida en una tasa 2,3 veces mayor a lo que sugieren los números. Por eso, se reportan 4.159 detenciones de ecuatorianos frente a las 1.066 del país azteca, lo que indica una vulnerabilidad extrema de la población ecuatoriana. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, anunció que el Estado tendrá observadores legales para supervisar de ahora en adelante las operaciones de agentes de inmigración. Y la policía de Chicago en Illinois tiene ahora la misión de identificar agentes anti-inmigrantes que incurran en conductas delictivas durante estos operativos, mientras que en Yatesville, Maryland, hay familias indocumentadas que ante el temor de una deportación incluso le han dado la custodia de sus hijos a una iglesia. Más detalles de esta situación con Pedro Jiménez. Los operativos contra la migración irregular continúan, pero luego de los violentos casos de Minneapolis, hay sitios como Chicago que buscan prevenir hechos similares. El Departamento de Policía tiene ahora la orden de intentar identificar y recopilar evidencia de agentes de ICE o de la patrulla fronteriza que incurran en faltas o conducta delictiva. El alcalde Brandon Johnson dice que en circunstancias normales eso sería responsabilidad del gobierno federal, pero que estas no son condiciones normales. Mientras que en Portland, estado de Oregon, un juez ha prohibido el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes opuestos a la presencia de ICE. Esto también es parte del vecindario. Hyattsville, en Maryland, es un pueblo de 18.000 habitantes con alta presencia de migrantes, sobre todo centroamericanos. Ahí el temor por las redadas llega al punto en que 26 familias salvadoreñas han transferido la custodia de sus hijos al padre Vidal Rivas, de la Iglesia Episcopal San Mateo. Le han dado representación legal en caso de que los padres sean arrestados. Los podrá cuidar hasta por 6 meses o gestionar el retorno a sus países. El centro de la polémica, sin embargo, sigue siendo Minneapolis, en Minnesota, donde 2 manifestantes murieron por disparos de agentes de seguridad nacional. Ahí la situación está ahora bajo las órdenes de Tom Homan, que esta mañana informó que 700 agentes de ICE y la patrulla fronteriza se han ido ya de la ciudad. Quedan aún 2.000. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo hoy en Arizona que tienen la frontera más segura de la historia. Y Donald Trump, que no ha entrado un solo indocumentado en los últimos 9 meses. Las acciones antiinmigrantes van a continuar con operaciones dirigidas contra objetivos específicos. Y ICE está comprando más instalaciones para adecuarlas como centros de detención y procesamiento de estas personas. Agencias internacionales de noticias reportan que son otros 23 edificios, como este, que está ubicado en Pensilvania. Una investigación de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado detalla que entre 2018 y 2024 las cárceles de Ecuador se convirtieron en un sistema de extorsión criminal donde los reclusos deben pagar por acceder a servicios básicos. Pero, ¿cuál fue la línea de tiempo de esta crisis y qué provocó que economías criminales escalen tanto? Bessie Granja lo explica.
Entre 2018 y 2024, las cárceles de Ecuador se convirtieron en un sistema de extorsión, donde los reclusos pagan hasta $3.800 mensuales por servicios básicos. Según un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, esta gobernanza criminal fue resultado de políticas fallidas, tal como se detalla en su línea de tiempo. El asesinato en 2020 del líder de los choneros, Rasquiña, fragmentó al grupo hegemónico y desató una guerra sucesoria. Con el Estado ya debilitado por el cierre de la Escuela de Guías en 2017, la eliminación del Ministerio de Justicia en 2018 y profundos recortes institucionales, las cárceles quedaron bajo el control de las pandillas. Los reclusos manejaban las llaves y los pabellones se asignaban por afiliación criminal. Tras la caída de los choneros, más de 400 presos fueron asesinados en masacres entre 2021 y 2023. El informe detalla que el Estado institucionalizó el dominio criminal al asignar desde 2021 pabellones por afiliación pandillera, mientras una comisión de diálogo sin transparencia no logró frenar la escalada de violencia. A pesar de la declaración de un conflicto armado interno y la militarización de 19 cárceles en enero de 2024, la violencia persistió con 3 directores asesinados ese año. La corrupción estructural continuó, evidenciada por fugas de cabecillas como Fito y Fede, con presunta complicidad oficial. El estudio propone recuperar el control de las cárceles priorizando la rehabilitación, la lucha anticorrupción con supervisión estricta y un rediseño del sistema que evite megacárceles y regule la economía interna, no solo con medidas militares. Un tribunal sentenció a 2 madres y un abuelo por producir material pornográfico para venderlo a un estadounidense con antecedentes, por cierto, por delitos sexuales. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos alertó del caso en Ecuador. Actuó la Unidad de Delitos Transnacionales, como lo informa Fabiola Santana. La justicia ecuatoriana sentenció a 2 madres que grababan contenido sexual de sus hijas de 7 y 12 años para venderlo a un estadounidense procesado en su país por explotación sexual, seducción a menores y posesión de material pornográfico. A ellas se les impuso una pena de 26 años de cárcel y al abuelo 13 años. Una tercera madre fue declarada inocente. La investigación inició en diciembre de 2024 tras una alerta del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos que detuvo a William Foster luego de que técnicos que reparaban su celular denunciaran que contenía material pornográfico infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados identificó que las víctimas eran de Esmeraldas y Pichincha y en febrero la Unidad de Delitos Transnacionales detuvo a 3 madres, el abuelo y rescató a 4 niños. La policía identificó que Foster tenía un hostal en Tonsupa, en donde conoció a las víctimas. Pagó cerca de $50,000 por el contenido sexual infantil mediante empresas de servicios financieros. En Florida ya era investigado por reclutar para prostitución a mujeres y niñas mediante una fundación que ofrecía ayuda a víctimas de tráfico sexual. Por todos los casos, él puede enfrentar en Estados Unidos una pena de 100 años de cárcel o cadena perpetua, mientras en Ecuador los niños están al cuidado de otros familiares. La Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de Fiscal General del Estado aprobará su cronograma de trabajo este fin de semana. De acuerdo al reglamento, el país podría ya tener un fiscal titular a mitad de año. Por encima de los cuestionamientos respecto a su conformación, la Comisión Ciudadana de Selección del concurso de Fiscal General trabaja para nombrar a esta autoridad en máximo 6 meses. A pesar de que el plazo está estipulado en el reglamento, el presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, prefiere no dar una fecha. Porque también existen los tropiezos de las acciones de protección, que ustedes lo conocen por demás el país. Esperemos que eso no pase, pero el reglamento es clarísimo. Aunque se priorice la elección de esta autoridad, para el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, el concurso empezó con serios retrasos. Una autoridad encargada
durante más de un año, ¿no? En abril de 2026 se cumple un año del término del periodo para el que la fiscal Diana Salazar fue electa. Tomando en cuenta que la comisión de selección la integran una presidenta con la peor calificación en méritos, un vicepresidente con una orden de alejamiento vigente y un secretario con 2 investigaciones penales, para Alarcón se debe prestar aún más atención a sus actuaciones. Para ver si estas están apegadas como corresponde a la normativa o si la ubicación de estas personas en esos cargos obedece precisamente un sesgo que podría ya tener una fiscalía con nombre y apellido. Porque si esto se sigue acumulando con un tema de conveniencia política, va a llegar un punto en el cual vamos a tener un fiscal ilegítimo, no por naturaleza, pero sí por proceso. La Comisión Ciudadana de Selección tiene previsto aprobar su cronograma de trabajo este fin de semana. La Corte Constitucional emitió el primer dictamen sobre el acuerdo de libre comercio firmado entre Ecuador y Corea del Sur. Decidió que debe pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Ahora se apresta a emitir su segundo dictamen, para lo cual abrió un término de 10 días con el objetivo de que cualquier ciudadano apoye o impugne el tratado. El acuerdo comercial firmado en septiembre pasado entre Ecuador y Corea del Sur necesita aprobación legislativa. Así lo decidió la Corte Constitucional por unanimidad en su dictamen emitido el pasado viernes. Los magistrados verificaron que el tratado bilateral incurre en 2 causales que obligan a su tratamiento en la Asamblea Nacional, porque implica cambios en las leyes ecuatorianas y tiene que ver con integración y comercio. Pero antes de pasar al legislativo, la Corte debe emitir un segundo dictamen sobre la constitucionalidad del contenido. El procedimiento prevé que el acuerdo con Corea sea publicado en el registro oficial para que cualquier ciudadano lo impugne en el término de 10 días. Luego el Pleno tendrá 30 días más para resolver. En Corea también se realiza un trámite similar para que el instrumento pueda entrar en vigencia. Según el gobierno de Ecuador, este tratado de libre comercio implica que el 80% de productos nacionales que ingresan a Corea lo hagan sin aranceles desde el primer día de su aplicación y un crecimiento del 27% en las exportaciones no petroleras hacia un país que tiene 51 millones de consumidores. Corea, en cambio, aspira a exportar productos como vehículos, repuestos automotrices y cosméticos libres de impuestos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al impasse diplomático y comercial con Ecuador durante su reunión con congresistas republicanos y demócratas en Washington. Por primera vez, el mandatario colombiano reconoce públicamente que existe una guerra comercial. También habló sobre su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los resultados de la lucha de su gobierno contra el narcotráfico. Aseguró que hay una migración de los cultivos de coca hacia el sur y busca dialogar con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para encontrar una solución al problema que afecta a ambos países. Escuchemos las declaraciones del presidente Petro. Hoy hay una guerra comercial con Ecuador entre los 2 países y es fundamental hacer estallar esas burbujas desinformativas y restablecer una comunicación franca y veraz, real, no mediada. La aparición de todas estas tecnologías construye un peligro inmenso, incluso para la existencia de la paz del mundo. Al ir esto al sur, el problema se vuelve Ecuador. Ecuador no está preparada para esta avalancha de narcotráfico. ¿Por qué se va al sur? Porque nosotros hemos sido eficaces en Colombia. Aquí el peligro se vuelve Ecuador. El narcotráfico colombiano va al sur. Va por los puertos de Ecuador. Y hay unos capos ahí. Yo le entregué ese listado al presidente. La Cancillería ecuatoriana regula la comunicación de sus diplomáticos y embajadas tras críticas por un taller de costura en Francia y la promoción de procedimientos estéticos desde Australia. Diego Puente explica cuáles son las medidas adoptadas en ese sentido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería emitió una norma para poner en orden la comunicación de su cuerpo diplomático en el exterior. En un memorándum del 29 de enero, dispuso 8 lineamientos que deben seguir los representantes. Entre ellos, evitar el contenido que pueda afectar negativamente la imagen de la misión diplomática, de la Cancillería
y del gobierno. Que la información difundida tenga una utilidad real para la ciudadanía y que se enmarque en los objetivos de cada misión, y que las redes sociales institucionales no sean utilizadas como plataformas de carácter personal. La Cancillería pidió a sus funcionarios privilegiar una comunicación formal, directa, respetuosa y dejar a un lado tendencias informales. El memorando circuló luego de que la embajadora de Ecuador en Francia, Ana María Pesantes, grabara y difundiera la invitación a un taller de costura para el 21 de febrero en la sede de la embajada. Cómo hacer una base de pantalones o la confección de una falda o la elaboración de bolsitos. ¡Qué emoción! Ana María Pesantes fue secretaria técnica de Paridad de Género en 2025 y antes candidata a la vicepresidencia con Juan Fernando Velasco. En redes sociales también se critica que Patricia Terán apareció en estos posts promocionando una clínica odontológica días después de ser nombrada embajadora en Australia. Un mes luego de su designación se la observa promocionar una clínica y 2 procedimientos estéticos. Y en el campo de la salud, ¿cuáles son los parásitos más comunes en Ecuador? Resultados de 25 años de estudios científicos serán presentados al público en una casa abierta en Quito, donde se revelarán vías de contagio humano, prevención y tratamiento. Diego Puente con el tema. Esta es una tenia o solitaria. Está conservada en alcohol en uno de los laboratorios de la Universidad de las Américas en Quito. Un ejemplar adulto crece hasta los 5 metros y vive en el intestino delgado de las personas. Llega ahí por ingerir carne de cerdo infectada y mal cocida. Aquí están conservados los 10 parásitos más comunes en el país. La información fue sistematizada por científicos luego de 25 años de trabajo de campo, recolección de muestras, observación y experimentos. Los 5 parásitos más comunes son la Ascarasis lumbricoides, es decir, las lombrices en el intestino, la tenia, que incluso puede afectar al cerebro, el tricocéfalo, que produce enfermedades intestinales, y la leishmaniasis y enfermedad de Chagas, que se transmiten por mosquitos y chinches y en etapas avanzadas afectan al hígado y al corazón y pueden provocar la muerte. El 60% de las parasitosis humanas son zoonosis, es decir, son transmitidas de los animales a los humanos. Como parte de los estudios se encuentra la última publicación sobre un nuevo parásito encontrado en las costas ecuatorianas, el anisakis, un gusano redondo que vive en los peces marinos que llegan a la mesa de los ecuatorianos. Antes no se sabía pues que este parásito podía también afectar a los peces de la costa y de Galápagos, y que hay el riesgo de que si la gente ingiere estos peces sin la cocción adecuada puede causar enfermedades gastrointestinales. El nombre de los parásitos más comunes, cómo se transmiten, los daños a la salud que provocan y cómo curarse serán expuestos en una casa abierta organizada por la Dirección de Investigación y Vinculación de la UDLA en el Ichimbía desde este jueves hasta el domingo. Ahí también se conocerá cómo algunos animales como cangrejos, caracoles, camarones, ganado, ratas o incluso perros que tienen más contacto con seres humanos sirven de intermediarios para transmitir estos parásitos. En Quito, un ciclo de cine proyectará piezas cinematográficas que se inspiran en los escritos y el legado cultural del escritor inglés William Shakespeare, mientras que en Cuenca un concierto celebra el talento de jóvenes solistas. Revisamos más de la agenda cultural con Diana León. Los sonidos del violonchelo y del violín brillarán en el recital Jóvenes Solistas, que se realizará este jueves en el Teatro Casa de la Cultura de Cuenca. Los jóvenes talentos Mario Valle y Brian Beltrán tocarán acompañados de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. La presentación empezará a las 8 de la noche. La entrada es gratuita hasta completar aforo. You will never age for me. No fade. La influencia estética y narrativa de William Shakespeare en el cine se celebrará en un ciclo especial de películas proyectadas en la pantalla grande. La programación incluye cintas como Macbeth, Shakespeare enamorado y La Tempestad, inspiradas en la obra y en la figura del dramaturgo inglés. Las funciones son en la Sala de Cine 8:30 de Quito, en distintos horarios, hasta el sábado 21 de febrero. El recital Guitarra Dímelo Tú ofrece
ofrecerá al público un recorrido por el repertorio ecuatoriano y latinoamericano, a cargo del grupo Quimera. El dúo interpretará los temas en una puesta en escena íntima, con guitarra y sus voces. La presentación será este jueves a las 7 de la noche en el Teatro del CCI de la capital. Continuamos con más información aquí en Televistazo Estelar, amigos. Gracias por su sintonía. Les recordamos que estamos en vivo en nuestra app Ecuavisa Play. Nos pueden ver desde cualquier dispositivo móvil y, por supuesto, en nuestra web ecuavisa.com. Les contamos ahora que el regreso del grupo musical BTS ha causado conmoción en el mundo. Su primer concierto será transmitido en vivo desde una plataforma digital. Además, el presidente de Corea del Sur respondió a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de aumentar las fechas de conciertos en ese país. Más detalles con Ana María Palacios. Después de casi 4 años de ausencia, la agrupación surcoreana BTS regresará a los escenarios con una gira mundial que ha entusiasmado a sus fanáticos en todo el mundo. Su primer concierto será transmitido en vivo desde Seúl el próximo 21 de marzo, a través de una plataforma digital, un día después del lanzamiento de su nuevo disco, marcando oficialmente el inicio de esta nueva etapa para el grupo. Además, se presentará una película documental centrada en el reencuentro de los integrantes en la ciudad de Los Ángeles después de haber completado el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La producción recorre su transformación desde sus inicios en 2013 hasta consolidarse como fenómenos globales de la música. La fiebre por BTS ha sido tal que en México las entradas para los 3 conciertos programados para mayo se agotaron. Y la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al gobierno de Corea del Sur solicitando más presentaciones del grupo en el país. La respuesta, firmada por el presidente Lee Jae-myung, no confirma nuevos conciertos, pero reconoce el interés del público mexicano y establece un acercamiento con la empresa responsable del grupo. Y seguimos hablando de deportes, pero también con música, porque la final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano, conocida como el Super Bowl, es uno de los eventos más vistos del mundo gracias al espectáculo musical en el medio tiempo del partido. Este año la gran sorpresa será la actuación del puertorriqueño Bad Bunny, confirmada oficialmente por los organizadores. Hay expectativa por esta presentación tras las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Más de 100 millones de personas ven el Super Bowl, convirtiéndolo en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo. La edición número 60 será típica, luego de que Donald Trump criticara la participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo. Calificó la elección como terrible y dijo que no asistirá. El cantante llegará al Super Bowl tras ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año y generar polémica con un comentario contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Las autoridades han confirmado que no habrá operaciones de inmigración de ICE vinculadas al evento y que solo se implementarán medidas de seguridad normales para un espectáculo de esta magnitud. La música será protagonista desde el inicio. Green Day será la banda de apertura del espectáculo y Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del comienzo del partido. Además, Jon Bon Jovi y Chris Pratt presentarán a los equipos antes de que comience el enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California. Guayaquileña Cristian Márquez Das Neves obtuvo el título de Miss Intercontinental Sudamérica 2026 en el certamen Miss Intercontinental que se desarrolló en Egipto. Fue la quinta finalista en una gala en la que participaron 63 candidatas. Cristian también fue elegida como Miss Simpatía. La corona del Miss Intercontinental fue para Bárbara Yakovenko, representante de Rusia. Felicitaciones a Cristian. El cantante español Miguel Bosé regresará a Ecuador después de 13 años como parte de su gira Importante Tour. Ana María Palacios lo entrevistó en el marco de este esperado regreso y compartió detalles de su nueva producción musical. Te amaré. Permitido, te amaré. Miguel Bosé regresará a Ecuador con un recorrido por sus canciones inolvidables como Morena Mía, Amiga y Te Amaré, en un espectáculo con bailarines, luces y una puesta en escena que se desarrolla en varias etapas a lo largo del concierto. Todas ellas dentro de un discurso y un arco
de una historia que tiene varias partes y que obviamente es un grandísimo espectáculo con una escenografía brutal. Todo esto construido con equipos durante mucho tiempo. Tras 8 años alejado de los escenarios, el artista vuelve a cantar luego de superar problemas de salud que afectaron su voz, marcando una nueva etapa en su carrera, que él define como un renacer. Y tú, cuando te llegan determinadas cosas en la vida, tienes que asumirlas y entender por qué te llegan para poder solucionarlas y para poder volver a germinar. Su más reciente colaboración musical fue con el puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien asegura haber sentido una conexión inmediata. José comenta que el reggaetón forma parte de su lista personal de música. Son súper originales y discursos que son de mucho peso y que no habría que frivolizar por parte de muchos, como muchos hacen. Seré tu amante cautivo. Miguel Bosé volverá a Ecuador después de 13 años. Se presentará en Quito el sábado 7 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, para detallar la hoja de ruta del gobierno en la Agencia Nacional de Tránsito. Además, Andrew Seeley, presidente del Instituto de Política Migratoria con base en Washington, para describir la realidad de los ecuatorianos en los Estados Unidos. Las noticias se actualizan a toda hora en ecuavisa.com, Ecuavisa Play y en nuestras cuentas de redes sociales. Información verificada con el sello Televistazo. Muy buenas noches.